Tenemos un gran desafío por delante esta noche, aunque solo hay 3 versículos por analizar en Hebreos 11. Esencialmente, estos 3 versículos resumen una historia que va desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 50. Así que no vamos a cubrir todo eso, pero definitivamente vamos a intersectar un poco con ello. Veamos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y nos encontramos viendo a los héroes de la fe. Ya hemos considerado a Abel y a Enoc y a Noé y a Abraham, el hombre que fue presentado en Génesis 11 y 12. Y ahora, conforme dejamos atrás a Abraham, llegamos en el versículo 20 a Isaac y a Jacob y a José. Estos son los 4 patriarcas que ocupan esa gran sección del libro de Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Así que veamos qué dice sobre ellos. Versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, incluso en cuanto a cosas por venir. Por la fe Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la parte superior de su bastón. Por la fe José, cuando estaba muriendo, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes sobre sus huesos. Declaraciones bastante crípticas, ¿no estará de acuerdo? Muy abreviadas y algo difíciles de entender si usted no conoce la historia entera. Pero mantenga en mente que este libro fue escrito a los hebreos, fue escrito a los judíos que estaban familiarizados con la saga tan detallada de Isaac y Jacob y Esaú, así como de José. Este era material con el que estaban muy familiarizados. Era crítico para el escritor de Hebreos comunicar a los lectores que la única forma de salvación era por fe. El mensaje más importante que el mundo jamás escuchará: la salvación es por la fe únicamente, por la gracia, a través de la fe, no por obras. La Escritura deja eso claro, siempre ha sido así. Ahora recuerde, los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento estaban viviendo en una forma apóstata del judaísmo en la cual habían llegado a la conclusión de que la salvación era algo que se ganaba. Y así cuando el Evangelio viene y es predicado por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, hay judíos que piensan que es un mensaje diferente, que no es el mensaje del Antiguo Testamento. Así que el escritor de Hebreos nos presenta esta gran sección para hacerles saber a los judíos que la salvación por la fe no es nada nuevo. Siempre ha sido de esa manera. Siempre ha sido de esa manera. De hecho, el final del capítulo 10 establece este hecho de manera clara. Versículo 38. Mi justo por la fe vivirá, por la fe. El versículo 39. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el 10º capítulo termina con una afirmación de que a uno se le concede justicia por la fe. Y luego entra al capítulo 11 y una lista de las personas que fueron reconciliadas con Dios no por obras, sino por fe. Y notablemente, Abel, Enoc, Noé y Abraham caen en esa categoría. Y también Isaac, Jacob y José. Pero lo que es interesante es que son marcados como hombres que demostraron fe frente a la muerte. Fue Isaac quien bendijo a Jacob y Esaú, y la sección que veremos un poco más adelante, en la cual presenta esa historia de su bendición, comienza diciendo: Isaac estaba muy consciente de su muerte que estaba por venir. Es Jacob, conforme está muriendo, quien transmite la bendición a José. Es José, versículo 22, conforme está muriendo, quien transmite la promesa a Israel, que todavía no se ha cumplido. La fe enfrenta su prueba más grande en la hora de la muerte, cuando uno no ha experimentado el cumplimiento de la promesa. Abraham murió sin recibir nunca la promesa que Dios le dio. Isaac murió sin haber recibido la promesa que Dios le dio, al igual que Jacob, al igual que José y al igual que
todas las demás personas en todo este capítulo. Abajo en el versículo 39 dice que todos ellos obtuvieron aprobación a través de su fe y no recibieron lo prometido. Todos murieron antes de que llegara la promesa. Todos murieron antes de que llegara el Mesías prometido, antes de que el reino prometido llegara, antes de que todas las promesas que se dieron originalmente en el pacto abrámico se cumplieran. Así que realmente de todas estas personas podríamos aprender lecciones sobre la fe frente a la muerte, llegar al final de su vida sin haber recibido lo que Dios ha prometido. Pero en su caso es único en el caso de los patriarcas porque la promesa era de un reino terrenal, una tierra y bendición y salvación. Pero todos murieron sin haber recibido la promesa. Mateo Henry escribió hace muchos años, aunque la gracia de la fe es de uso universal a lo largo de toda nuestra vida, es especialmente importante cuando llegamos a morir. La fe tiene su gran trabajo al final para ayudar a los creyentes a terminar bien, a morir en el Señor, para honrarlo con paciencia, esperanza y gozo, de manera que dejen un testimonio de la verdad de la palabra de Dios y las excelencias de los caminos de Él. Y con todas las debilidades que marcaron las vidas de Isaac y Jacob y José, murieron en fe. Murieron en la confianza de que la promesa sería cumplida, aunque todavía no la habían recibido, y por eso aparecen entre estos héroes de la fe. Ellos eran hombres que creían hasta el final de su vida que Dios, quien aún no había cumplido su promesa, cumpliría esa promesa incluso después de que ellos se hubieran ido. Dios es grandemente glorificado, creo yo, cuando cualquier creyente deje este mundo con una bandera ondeando a toda asta en una fe confiada. Cualquier creyente honra a Dios cuando el Espíritu triunfa sobre la carne, cuando el mundo es conscientemente dejado atrás y hay un anhelo de aferrarse a las realidades del cielo eterno. Y cualquier creyente que muere con un corazón ardiendo de esperanza honra al Señor y da un gran testimonio de la vida de fe. Y así aquí vemos estos tres hombres del Antiguo Testamento. Son como nosotros en el sentido de que son creyentes y han sido justificados y se les ha dado salvación. Son diferentes a nosotros en el sentido de que no tienen el regalo completo de la revelación de Dios, por lo que sus vidas no son tan completas en términos del aspecto de la santificación como las nuestras, que sabemos mucho más y podemos concluir, creo, a partir de las palabras de nuestro Señor, que aunque el Espíritu Santo estaba con ellos, el Espíritu no estaba en ellos, y esa distinción es una distinción en el grado en el que el Espíritu de Dios capacita a los creyentes en este lado del día de Pentecostés. Pero ellos demostraron una fe dada por Dios y sostenida por Dios, suficiente para capacitarlos para enfrentar la muerte y para enfrentar la muerte triunfalmente. El Salmo 37:37 dice: observa al hombre perfecto y considera al íntegro. ¿Y cómo se distingue? El fin de ese hombre es paz. Cuando un hombre maduro y piadoso, cuando un hombre íntegro llega al final de su vida, lo que lo distingue es la paz. Así es, en cierto sentido, con estos hombres. Y tendremos que decir que Isaac y Jacob y José estaban lejos de ser perfectos. Eso es seguro. Sus vidas eran turbias y oscuras y a veces completamente oscuras. Pero siempre había un destello de la luz del sol de la fe y ciertamente se mostró al final. Ahora volvamos a algo del principio. Génesis capítulo 12. No voy a repetir todo lo que dijimos la última vez, pero solo quiero que sepa dónde comienza todo. Dios llama a Abraham, llamado Abraham en ese entonces, hará de él un gran pueblo, es decir, el pueblo judío, que será el pueblo que recibirá la palabra de Dios y que tendrá la responsabilidad de preservarla y proclamarla al mundo. Y a Abraham se le dice que salga de su país, de sus parientes, de la casa de su padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te haré una gran nación, te bendeciré, haré que tu nombre sea grande, así serás una bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que se conoce como el pacto abrámico, es una promesa de una tierra y un reino y bendición. Incorporado en eso está incluso la salvación y también incorporado en eso está el Salvador. El escritor quiere que entendamos, sin embargo, que Abraham, Isaac, Jacob y José,
los 4 grandes patriarcas cuya historia llena el resto de Génesis, todos murieron sin haber visto el cumplimiento de esa promesa. A Abraham se le prometió la posesión de una tierra. Él nunca tuvo una posesión en la tierra. El único pedazo de tierra que Abraham poseía era una tumba. Se le prometió una gran nación. Él nunca vio esa gran nación. Se le prometió ser la fuente de bendición espiritual para el mundo. Él nunca vio eso. Pero Abraham creía que eso vendría. Regresa a Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe, sin recibir las promesas. Pero habiéndolas visto y habiéndolas saludado desde lejos y habiendo confesado que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, en otras palabras, vieron a distancia en el futuro el cumplimiento de promesas no cumplidas en esta vida. En el versículo 16 estaban buscando una mejor patria, es decir, una celestial, y así Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, y definitivamente había preparado la ciudad para ellos. Entonces, Abraham no vio el cumplimiento. Abraham fue un vagabundo y un nómada toda su vida. Isaac fue lo mismo. Isaac, el hijo de la promesa de Dios, fue un nómada y un errante, vagabundo. Su hijo Jacob debía pasar su vida como un exiliado fuera de la tierra prometida en Egipto. Él nunca vio la promesa, él nunca vio la gran nación constituida. Él nunca vio las bendiciones que vendrían al mundo. El hijo de Jacob, José, obtuvo grandeza, pero esa grandeza todavía era la grandeza de un extranjero en una tierra extraña. José nuevamente en la tierra de Egipto. Todos vivieron por fe en una promesa que nunca habían visto. Nunca dudaron de la promesa, sin embargo, nunca dudaron de la promesa, nunca dudaron de que se cumpliría. Murieron en todos los casos, no en la desesperación de sueños no cumplidos, sino en la esperanza confiada de que una promesa se cumpliría verdaderamente porque venía de Dios, cuya palabra siempre era verdad. Nunca lo vieron, murieron en cierto sentido venciendo a la muerte, al morir no en la desesperanza, sino en la esperanza, y transmitiendo la promesa de que lo que no habían visto podría ser prometido a la próxima generación porque en el buen tiempo de Dios eventualmente llegaría. Y esto es una fe magnífica en un tiempo primitivo. Si los escucháramos, que pudieran venir y hablar con nosotros, podrían decir algo como esto. Dios hizo una promesa. Dios prometió un pueblo y una tierra y bendición y salvación. Y Dios nunca rompe una promesa. Y es posible que no vivamos para ver la promesa, pero vendrá. Y somos eslabones en la cadena de su cumplimiento final. Así es como veían sus vidas. Estos entonces son hombres de fe. Y los lectores judíos del libro de Hebreos necesitaban saber que son hombres de fe. Necesitan saber que creían en Dios. En Abel, recordemos, vimos la vida de fe. En Enoc, la caminata de fe. En Noé, la obra de fe. En Abraham, el ejemplo de fe. Y aquí vemos el triunfo de la fe conforme enfrenta la muerte. En cierto sentido son como marineros que saludan desde esta orilla y navegan hacia una orilla que no pueden ver en absoluto, pero tienen la confianza de que está allí y ellos llegarán. Ahora, según el versículo 6 de este capítulo, la única forma de agradar a Dios es al ser una persona de fe. Sin fe es imposible agradarlo. Entonces, si usted quiere agradar a Dios y por lo tanto recibir su salvación, reconcíliese con Él. Reconciliarse con Él es una cuestión de fe. Solo la fe nos lleva a una relación con Él, con Dios. Estos son ejemplos de este tipo de fe. Algunas personas se derrumban ante la muerte, pero no aquellos que tienen una fe real, una fe dada por Dios. Muy bien, veamos a Isaac, versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú, incluso en relación a las cosas por venir. La frase operativa aquí es cosas por venir. Abraham no había recibido la promesa y la promesa de Dios dada originalmente a Abraham en el pacto abrámico es reiterada a su hijo Isaac, pero Isaac tampoco recibe la promesa. A Abraham se le había prometido la tierra, la nación, las bendiciones espirituales para el mundo. Él nunca vio nada de eso en absoluto. Y no murió en desesperación. Sin embargo, Abraham murió en fe, pasando confiadamente la promesa a su hijo Isaac,
sabiendo que Isaac será el siguiente paso en el plan divino que finalmente llevará al cumplimiento. Isaac hace lo mismo, lo pasa a Jacob, Jacob hace lo mismo, lo pasa a José. Todos sabían que Dios era fiel. Eso es lo que los creyentes saben. Ellos eran creyentes y ellos lo sabían. En el lenguaje de Hebreos 10:23, el que prometió es fiel. Dios, se puede confiar en Dios. Ahora, creo que a usted le sorprendió el hecho de que tiene una sección bastante extensa sobre Abraham allí, pero solo tiene un versículo sobre Isaac. Nos gustaría tener mucha más información aquí. Será fácil para nosotros si hubiera algo dado en este lugar. Sin embargo, el escritor asume que todos los que son lectores hebreos de esta carta conocen la historia de Isaac porque es una historia tan conocida para todos los judíos. Pero, debido a que no son personas judías, algunos de ustedes sí lo son, pero la mayoría de ustedes no lo son, y es probable que no recuerden la historia en el Antiguo Testamento, es posible que no estén familiarizados con ella, será bueno volver atrás y echar otro vistazo a la historia de Isaac y ver cómo se manifestó su fe. Y les prometo esto, si me acompañan en este viaje sería extremadamente alentador para ustedes. Isaac vivió más tiempo que los otros 4 patriarcas. Vivió más que Abraham, más que Jacob y más que José, pero se registra menos sobre él que sobre los demás. Básicamente su vida es comprimida en Génesis 25, 26 y 27. Ahora, al resumir a Isaac, podemos decir esto. Él no fue espectacular. Alguien ha sugerido que era un hijo ordinario de un padre extraordinario que se convirtió en el padre ordinario de un hijo extraordinario. Lo cual es otra forma de decir que él era un hombre no tan extraordinario atrapado entre 2 personas extraordinarias, Abraham y Jacob. Vivió una vida relativamente tranquila y probablemente era mejor conocido por su debilidad espiritual y su naturaleza algo pasiva. Volvamos a Génesis 26. La historia ciertamente vale la pena contarla y será una historia muy alentadora para ustedes, porque si este hombre, con todas sus debilidades, está en la lista de los héroes de la fe, adivinen qué, hay esperanza para nosotros. Eso es lo que es alentador. Ahora, hay muchas formas de comenzar la historia, pero retomemos la historia en el capítulo 26, versículo 1. Hubo hambre en la tierra, eso es en la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Todavía no le pertenece a Israel, todavía no hay nación. No van a regresar ahí hasta 40 años después de 400 años de exilio en Egipto. Hay hambre en la tierra donde la familia de Abraham es nómada y tienen que ir a otro lugar para conseguir comida. Entonces Isaac, que ahora es un adulto, fue a Gerar. Ahora Gerar no era un buen lugar para ir porque Gerar era una ciudad filistea situada en la frontera de Egipto. Justo en la frontera de Egipto. Y Egipto no era un buen lugar para estar. Entonces el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la tierra de la que te diré. Saben, esto es una especie de concesión por parte de Dios. Ni siquiera deberías acercarte tanto a Egipto. Pero si vas a estar en Gerar, quédate allí. No vayas más allá de ese lugar. Versículo 3. Permanece en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras y estableceré el juramento que hice a tu padre Abraham. Y aquí repite Isaac, el pacto abrámico. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo, dará a tus descendientes todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas a través de tus descendientes, porque Abraham me obedeció, guardó mi mandato, mis estatutos y mis leyes. Así que aquí está la reiteración del pacto abrámico a Isaac, quien es el siguiente en la línea de generaciones que serán la fuente de cumplimiento del pacto. Isaac fue obediente. Versículo 6, él vivió en Gerar. Nunca cruzó la frontera. Entonces, en cierto sentido, eso es encomiable, que se detuvo en la frontera y no fue a donde Dios le dijo que no fuera. Sin embargo, su debilidad se manifestó de inmediato. Versículo 7, cuando los hombres del lugar preguntaron por su esposa, él dijo, ella es mi hermana. Porque tenía miedo de decir mi esposa.
pensando los hombres del lugar podrían matarme por causa de Rebeca, porque ella es hermosa. ¿Dónde aprendió a comportarse así? De su padre. Es correcto, de su padre, de Abraham. Abraham lo hizo 2 veces. Génesis 12 registra que lo hizo y luego lo volvió a hacer en Génesis 20. Abraham tenía miedo de que alguien se iba a llevar a Sara lejos de él, porque Sara también era muy hermosa. Y hubo hambre en la tierra. Génesis 12:10. Abraham desciende a Egipto. Él va más allá de Gerar hasta Egipto. Él le dice a su esposa, versículo 11 de Génesis 12, mira, ahora sé que eres una mujer hermosa y cuando los egipcios te vean dirán, esta es su esposa y me matará, pero te dejarán vivir. Por favor, di que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa. Adivine qué. Quiero que digas que eres mi hermana para que puedan hacer lo que quieran hacer contigo sin matarme. Oh, qué amable. Caballerosidad en su máxima expresión. ¿Estás bromeando? Los oficiales de Faraón la vieron y la alabaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Por lo tanto, trató bien a Abraham por su causa, y le dio ovejas, bueyes, burros, siervos y siervas, asnas y camellos. Algo malo sucedió allí. No das todas esas cosas a menos que obtengas algo a cambio. El Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, la esposa de Abraham. Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que es mi hermana? Y la tomé por esposa, ahora aquí está tu esposa, llévatela y vete. Ese es uno de los puntos más bajos de la acción masculina en nombre de la esposa de uno. Por protección propia, dejó que un extraño violara a su propia esposa. Bueno, sucedió de nuevo en el capítulo 20 de Génesis. Abraham partió de allí, ¿adivina qué? Hacia el Negev y se estableció entre Cádiz y Sur y vivió en Gerar, el mismo lugar. Abraham dijo de Sara, su esposa, ella es mi hermana. Aquí vamos de nuevo. Me sorprende que ella no lo haya bofeteado sabiendo lo que podría suceder, o algo peor. Entonces Abimelech puede ser un título en lugar de un nombre, porque es el mismo nombre en el relato de Isaac, unos 20 años después aproximadamente. Entonces, de todas formas, puede ser un título en lugar de un nombre real. El rey de Gerar envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño en la noche y dijo, mira, eres hombre muerto por causa de la mujer que has tomado porque está casada. Ahora Abimelech no se había acercado a ella afortunadamente. Y él dijo, Señor, matarás a una nación aunque sea inocente. No, me dijo él, ella es mi hermana. Y ella misma dijo, él es mi hermano. Con integridad de corazón e inocencia de manos he hecho esto. Es como si la fornicación estuviera bien, pero no voy a cometer adulterio. Así que Abraham había enseñado bien a su hijo. Y así cuando llegamos al relato, aquí en el capítulo 26, él se comporta precisamente de la misma manera. Versículo 7. Cuando los hombres del lugar vean que ella es tan hermosa, van a quererla. Y así el versículo 8 sucedió después de haber estado allí por mucho tiempo. Abimelech, rey de los filisteos, de nuevo, tal vez sea un título oficial en lugar del nombre del hombre, miró por una ventana y vio, y adivine qué, Isaac estaba acariciando a su esposa Rebeca. Adivine qué, usted no hace eso con su hermana. Me encanta una versión, dice que Isaac estaba jugando con su esposa. Hombre, los ingleses victorianos estaban velando todo, ¿no? Abimelech llamó a Isaac y dijo, espera un minuto. Mira, ciertamente ella es tu esposa. Yo vi cómo te comportaste con ella. ¿Por qué dijiste, ella es mi hermana? Bueno, porque yo podría morir por causa de ella. Abimelech dijo, ¿por qué has hecho esto? Uno de los hombres podría haberse acostado fácilmente con tu esposa y habrías traído culpa sobre nosotros. Me parece que los paganos, desconectados de esta familia, tenían más virtud moral que los miembros de la familia de Abraham. Entonces Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo en el versículo 11, cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será seguramente condenado a muerte. Así que él baja y vive en el límite de donde no se supone que vaya y luego miente. Él es un cobarde absoluto, total y completo. Pero Dios demuestra tanta gracia a él. Mira esto en el versículo 12. Isaac sembró en la tierra, y esto es metafórico, y cosechó, y ni siquiera es la palabra cosechó en el lenguaje original.
Es la palabra encontró. Isaac sembró en la tierra metafóricamente y encontró en el mismo año 100 veces más. ¿Qué pasó? Eso no significa que plantó un cultivo que devolvió 100 veces más. Le dijimos que eso no puede suceder, pero metafóricamente lo que sucedió es que Dios lo bendijo increíblemente. El Señor lo bendijo. Y esto es realmente bueno en hebreo. Es un juego de palabras en hebreo en el versículo 13. El hombre se hizo grande, continuó haciéndose más grande hasta que se convirtió en el más grande. Es realmente una expresión hebrea para ser grande. Él se volvió grande, se volvió más grande hasta que se volvió el más grande, tenía rebaños y ganado y una gran casa, de modo que los filisteos en esa área de Gerar lo envidiaban. Dios derrama bendiciones. E Isaac se siente cómodo allí. Abimelec le dice, vete de aquí, eres demasiado poderoso para nosotros, nos intimidas. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. ¿O eso no ayudó? Se fue unas pocas millas de distancia y se estableció allí. Que no se iría. Versículo 18. Isaac cavó los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, quien estaba en la misma área, porque los filisteos los habían tapado después de la muerte de Abraham, y les dio los mismos nombres que su padre les había dado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un pozo de agua que fluía, los pastores de Gerar discutieron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra tierra, es nuestro valle, así que llamó el pozo Esek, que significa conflicto, porque contendieron con él, o cavaron otro pozo y también discutieron por él, así que lo llamó Sidná, que significa hostilidad. Se alejó de allí, cavó otro pozo y no discutieron por él, así que lo llamó Rehobot, que significa un lugar amplio, un lugar donde todos pueden llevarse bien. Pero se establece allí. Y finalmente, en el versículo 22, el Señor nos ha dado espacio. Luego subió de allá a Berseba. Y luego viene la palabra del Señor. El Señor le apareció esa misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque estoy contigo. Te bendeciré, multiplicaré tus descendientes por amor a mi siervo Abraham. Aquí se repite el pacto abrámico dado a él. Y aquí es donde por primera vez, de manera muy clara, vemos la demostración de que este es un hombre de fe. Versículo 25, así que construyó allí un altar, e invocó el nombre del Señor y levantó su tienda allí. Tomó su lugar en el lugar mismo donde el Señor había venido a él y le había dado la promesa y el pacto, y allí los siervos de Isaac cavaron un pozo. La siguiente pequeña sección habla de cómo hicieron las paces con la gente de Gerar. Ahí está la indicación de la fe de este hombre. Pero quiero llevarlo de regreso a un incidente anterior, atrás en el capítulo 25. Aparentemente las mujeres en la familia de Abraham, no sé qué era, pero todas parecían tener problemas para tener hijos al principio. Y en el caso de Isaac, su esposa tenía un problema. Rebeca, capítulo 25, versículo 20, ella habían pasado, creo, unos 20 años sin que tuviera un hijo. Versículo 21, aquí hay otra indicación de la fe de Isaac. Isaac oró al Señor en nombre de su esposa porque ella era estéril, y el Señor le respondió, Rebeca, su esposa, concibió. Y luego usted tiene la historia maravillosa de los dos gemelos en su vientre, ¿verdad? Los niños lucharon juntos dentro de ella, y ella dijo, si es así, ¿por qué estoy así? ¿Tiene que ser así de difícil? Probablemente está diciendo cambiar esto por los 20 años de tranquilidad. Así que fue a consultar al Señor. Esto es una indicación nuevamente de que adoraban al Dios verdadero y vivo. El Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán separados desde tus entrañas. A través de Jacob vendrá el pueblo judío, a través de Esaú vendrán los edomitas, los pueblos árabes. 2 grandes pueblos serán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, el menor era Jacob, pero se invirtieron cuando se trataba del derecho de primogenitura. Así que aquí hay una indicación de que seguían al Señor porque oraron al Señor y el Señor escuchó la oración de ellos. Y luego esta profecía viene, de la cual el apóstol Pablo hace mucho hincapié en Romanos 9, ¿verdad?
que antes de que nacieran, el Señor escogió a Jacob y dijo a Jacob, amé y Esaú aborrecí, que en esta promesa estaba vinculado un acto soberano. Dos naciones, una más fuerte que la otra, una sirviendo a la otra. Aquí tiene usted una muy buena indicación temprana de la soberanía divina, el propósito de Dios de dar gracia a una línea, a una persona y retenerla de otra. Y Pablo en Romanos 9 dice, no puedes cuestionar el derecho de Dios de hacer esto. Dios, después de todo, es Dios. Dios tiene el derecho de conceder sus bendiciones de acuerdo con su propia voluntad soberana. Dios es el creador de todas las cosas, tiene un derecho ilimitado sobre toda su creación. Fue y es su propio beneplácito el haber creado al mundo de manera total. No había nada que tuviera algún reclamo sobre él para llamarlo a la existencia o tuviera algún reclamo ni tenga algún reclamo adicional sobre él para algún beneficio. Cuando el mundo estaba en caos, ninguna parte de la materia tenía algún reclamo por encima del resto. Eso fue lo que quedó, por ejemplo, inerte. No tenía motivo para quejarse de que no se le diera poder vegetativo, ni a los vegetales que no se les diera vida animal, ni a los animales que no se les diera razón humana, a nuestros primeros padres que fueron creados inferiores a los ángeles. Nada de lo que creó tenía ningún reclamo sobre su creador. Por eso Pablo dijo que tenía el mismo derecho, poder sobre todos, como el alfarero tiene sobre el barro para hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Nadie puede decir, ¿por qué me has hecho así? Si el hombre no tiene reclamo sobre Dios cuando es inocente, ¿ha adquirido algún derecho por la caída? No lo creo. Así que aquí está la indicación del propósito soberano de Dios. Él escogió a Abraham, Él escogió a Isaac, Él escogió a Jacob, y mediante ellos vendría la línea mesiánica. Bueno, no tenemos tiempo para cubrir toda esta historia. ¿Dónde estamos ahora? Regresamos al versículo 23 de nuevo. El Señor aparece y le da este pacto. Él construye el altar allí. Él hace un pacto con los filisteos en el área de Gerar y tiene una relación pacífica en ese lugar. Su hijo, el mayor Esaú, a los 40 años, versículo 34, se casa con Judit, hija de Beri elitita, y con Basemat, hija de Elón elitita. Mala elección. Primero, una es suficiente. En segundo lugar, estas son paganas y trajeron tristeza a Isaac y a Rebeca. No nos lleva mucho tiempo establecer quién era Esaú. Por eso Hebreos 12:16 lo llama un nombre profano. La palabra griega profano significa fuera del umbral. ¿Qué significa eso? Fuera de la casa, el pasillo, el camino común. Era un hombre muy común, terrenal. Y así, en el caso de Esaú, las cosas se pusieron mal en el nacimiento, se pusieron mal a lo largo de toda la historia de Jacob y Esaú, que veremos. Ahora, avanzando un poco más rápidamente, si podemos, vamos a ver el capítulo 27. Isaac era viejo, 137, se hace todos los cálculos. Si tiene una Biblia de estudio MacArthur, le doy algunas cosas que le ayudarán a hacer eso. Por cierto, si tiene una Biblia de estudio MacArthur, probablemente está leyendo las notas al pie de página que explican todas estas cosas. Sucedió cuando tenía 137 años, etcétera, etcétera. Sus ojos estaban tan débiles que no podía ver. Llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, aquí estoy, heme aquí. Isaac dijo, he aquí ahora soy viejo y no sé el día de mi muerte. ¿Sabes? Él se está poniendo un poco melancólico aquí. Vivió 43 años más. Bueno, esta es una indicación de cómo se sentía acerca de Esaú. Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y el mayor era Esaú. Esa era la profecía. Dios dijo, así va a ser. Y si regresamos al capítulo 25 por un momento, versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre y el primero salió rojo, todo cubierto de pelo como una prenda de vestir peluda. Eso sería una gran decepción. Eso sería una gran decepción. Y le pusieron por nombre Esaú como un hombre lobo.
Después salió su hermano y su hermano agarraba el talón de Esaú, por lo que le pusieron por nombre Jacob. En relación a eso, Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora los niños crecieron, Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre del campo. Jacob era un hombre pacífico que vivía en tiendas. Así que hay una gran diferencia entre los dos. Isaac amaba a Esaú, le gustaba ese hombre rudo. ¿Sabe por qué? Podía preparar un buen filete. Isaac era un tipo bastante básico cuando se trataba de cosas de la vida y le gustaba a Esaú. Le caía bien Esaú, no sé, traía buena carne porque le gustaba la caza. Pero Rebeca amaba a Jacob. Cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú llegó del campo y tenía mucha hambre. Y Esaú le dijo a Jacob, déjame probar ese guiso rojo porque tengo mucha hambre. Por eso se le llamó Edom, por ser rojo. Pero Jacob dijo, véndeme tu primogenitura. Hombre, ¿qué tan hambriento tienes que estar para hacer eso? Bueno, no tienes que estar más hambriento de lo que él estaba, solo tienes que estar hambriento y tratar tu primogenitura con desprecio. Esaú dijo, mira, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Voy a morir de hambre. Y Jacob dijo, júrame primero, así que le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y un guiso de lentejas a Esaú, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así Esaú menospreció su primogenitura. Ahora ahí tiene usted un hombre del mundo. Ahí tiene un hombre que no tiene ninguna perspectiva del futuro, ¿verdad? Ninguna. Por eso se le llama un hombre profano. En resumen, el meollo es que él es un hombre profano. Pero también es cierto que Jacob no necesitaba hacer eso. Dios había prometido en la profecía que él sería el heredero, que a través de él se reiteraría el pacto abrámico. Él sería el hijo escogido. Él no necesitaba ganar la primogenitura mediante este acto tan poco amable. Era innecesario. Fomentó todo tipo de problemas en la familia. Toda clase de engaños, toda clase de mentiras, toda clase de animosidad y odio que eran absolutamente innecesarios. Es cierto que Saúl no pensaba en Dios, estaba apasionado por las cosas terrenales, impulsivo, incapaz de estimar el valor verdadero de cualquier cosa que no apelara inmediatamente a sus sentidos carnales, prefería lo animal a lo espiritual y por eso es profano. Así que la profecía de que Jacob recibiría la primogenitura era verdadera. Dios lo habría hecho realidad. Jacob no necesitaba hacerlo de esta manera. Y así llegamos ahora al capítulo 27. El viejo Isaac sabe de esta venta de la primogenitura, pero todavía favorece a Esaú. Así que en el versículo 3 le dice, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y caza para mí, prepárame un plato sabroso como me gusta y tráemelo para que pueda comer, para que mi alma te bendiga antes de morir. Digo, vivió otros 43 años, solo quiere un filete y lo quiere ahora. Y Rebeca estaba escuchando mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú. Así que cuando Esaú fue al campo a cazar para traer a casa eso, Rebeca, todos sabemos, trama su plan. Escuche, Isaac ha ignorado la palabra de Dios en la profecía. Isaac ha ignorado el hecho de que la primogenitura ha sido intercambiada. Isaac ha ignorado lo profano que es Esaú. Ha ignorado sus matrimonios con mujeres idólatras paganas. Él ignora todo eso solo porque le agrada, porque le proporciona lo que satisface su apetito. Bueno, Rebeca no va a permitir que esto suceda. Es una historia increíble. Ella le dice a Jacob, he aquí, escucha a tu padre hablar con tu hermano Esaú, diciendo, tráeme algo de cazar y prepárame un plato sabroso para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora, por lo tanto, hijo mío, escúchame mientras te mando. Ve ahora al rebaño, tráeme 2 cabritos jóvenes y escogidos de allí, para que los prepare como un plato sabroso para tu padre, tal como le gusta. Luego se lo llevarás a tu padre para que coma, para que te bendiga antes de su muerte. La idea, el padre era, tú me traes la comida, yo te daré la bendición paterna, el derecho de primogenitura, el derecho de ser el heredero. Jacob respondió a su madre Rebeca, mire, Esaú, mi hermano, es un hombre velludo, y yo soy un hombre lampiño. ¿Cómo lo hacemos? Mi padre me tocará, entonces seré como un engañador a sus ojos y me traerá una maldición en lugar de una bendición. A él no le importa mentir y engañar, pero no quiere solo exponerse a una maldición. Su madre le dijo, sea tu maldición sobre mí, yo tomaré tu maldición, hijo mío, solo haz lo que te digo. Así que fue y los consiguió y se los llevó a su madre. Su madre hizo comida sabrosa como a su padre le gustaba.
Entonces Rebeca tomó las mejores prendas de Esaú, su hijo mayor, que estaban con ella en la casa, y se las puso a Jacob. Y puso las pieles de los cabritos jóvenes en sus manos. Ahora se le va a decir lo velludo que era Esaú. Amigos, hombre, ella puso las pieles en sus manos y en la parte lisa de su cuello, y dio la comida sabrosa y el pan que había hecho a su hijo Jacob. Recuerde ahora, Isaac apenas puede ver, como vimos al principio del capítulo. Y así él entra, vino a su padre y dijo, Padre mío. Y él dijo, heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Jacob dijo a su padre, soy Esaú, o lo que sea que hizo. He hecho lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. No había cazado ninguna presa, esto era cabra domesticada, pero con las especias adecuadas, y su madre sabía cómo hacerlo. Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo tienes tan rápido, hijo mío? Y dijo, porque el Señor tu Dios lo hizo que sucediera. Para mí, hombre, ahora involucra a Dios en esto, una mentira, sigue otra mentira y otra mentira. Isaac le dijo a su hijo, simplemente tan rápido como sucedió. Bueno, el Señor lo hizo. Isaac dijo a Jacob, por favor, acércate para que puedas sentirte, hijo mío, si realmente eres mi hijo Esaú o no. Un poco de incredulidad por parte de Isaac. Así que Jacob se acercó a su padre, lo sintió y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las manos de su hermano, Esaú. Así que lo bendijo. Increíble. Le transmitió la bendición y en esa sociedad eso era todo. Y él dijo, ¿eres realmente mi hijo Esaú? ¿Está luchando con esto? Y él dijo, sí lo soy. Así que dijo, tráemelo y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga. Y se lo trajo y comió y también le trajo vino y bebió. Entonces su padre Isaac le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Así que él se acercó y lo besó, y cuando percibió el olor de sus prendas lo bendijo y dijo, mire, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Ahora que Dios te dé el rocío del cielo, la abundancia de la tierra y una gran cosecha de grano y vino nuevo. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. De hecho, al transmitir esta bendición, está invirtiendo la promesa del pacto abrámico en este hombre Jacob, pensando que él es Esaú. Luego en el versículo 30, sucedió tan pronto como Isaac terminó de bendecir a Jacob, y Jacob apenas había salido de la presencia de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, regresó de la casa. Él entonces también hizo comida sabrosa y se la llevó a su padre. Le dijo a su padre, levántate y come de la casa de tu hijo para que me bendigas. Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Esta es una de las verdaderas indicaciones espirituales en la vida de Isaac. Él tembló violentamente. Tembló violentamente. Esto es convicción. Él sabía lo que había hecho. Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, gritó con un llanto extremadamente grande y amargo y dijo a su padre, bendíceme también a mí, oh Padre mío. Y él dijo, tu hermano vino engañosamente y se llevó tu bendición. Entonces él dijo, no se llama correctamente Jacob porque me ha suplantado 2 veces, me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado la bendición, me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y él dijo, ¿no ha reservado una bendición para mí? Dame algo. Vaya al versículo 39, Isaac, su padre, se vuelve y le dice, mira, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío del cielo, desde arriba, vas a tener una vida difícil. Con tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Pero cuando te vuelvas inquieto, romperás su yugo de tu cuello, te librarás de tu hermano, serás un rebelde, serás un enemigo, vivirás por la espada. Las consecuencias de esto son obvias en el versículo 41. Esaú guardó rencor contra Jacob por la bendición con la que su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo para sí mismo, los días de luto por mi padre están cerca, y entonces mataré a mi hermano Jacob. El único punto brillante de la historia, lo único que se puede decir cuando usted lee una historia como esta y ve, espera un momento, aquí hay un hombre llamado Isaac que está en la lista de los héroes de la fe, ¿cómo llegó allí con este tipo de cosas? Y la respuesta es que hubo un momento en el que oró al Señor en nombre de su esposa, indicó su fe confiada en el Señor. Hubo un momento, y eso es tan importante, es la parte más importante de la historia.
En cierto sentido, lo guardo para ahora. Regresa al capítulo 26, versículo 24. Cuando el Señor se le aparece y le dice, yo soy el Dios, eso es para Isaac, de tu padre Abraham, no temas, estoy contigo, te bendeciré, multiplicaré tus descendientes por amor a mi siervo Abraham. Vemos la demostración de la fe de Isaac en el siguiente versículo. Así que construyó allí un altar y llamó e invocó el nombre del Señor y levantó su tienda allí. Él estableció su residencia en el lugar donde Dios había aparecido, construyó un altar al Señor, invocó el nombre del Señor. Esa es una declaración para expresar realmente su fe en el Señor. Incluso podría usted concluir que ese fue el punto de una conversión verdadera. Y así, a pesar de los horrores de la vida que parecían vivir estas personas y las mentiras y el engaño que estaban ocurriendo, y por cierto continuó. Recuerda, ¿cuál fue el resultado de esto? En primer lugar, Jacob nunca volvió a ver a su madre. Él fue alejado de su hermano y vivió con temor de que su hermano lo iba a matar. Pero eventualmente se encontró nuevamente con su hermano y su vida fue perdonada. ¿Cómo es que él demostró su fe? El escritor de Hebreos dice que demostró su fe con respecto a cosas por venir. Todo lo que se puede decir sobre este hombre en la lista que ocurre en Hebreos capítulo 11 y lo define como un hombre de fe es que él creyó en Dios por lo que él no recibió. Él bendijo a Jacob con la bendición verdadera de una bendición secundaria, incluso a Esaú, incluso con respecto a cosas por venir. Esta es la esencia de la fe. Cuando enfrentó el final de su vida y no había recibido la promesa, y no había recibido la tierra, y no había recibido la nación, y no se había convertido en una bendición para el mundo. No obstante, la pasó a la siguiente generación sabiendo que aún estaba por venir. Sí, él intentó hacer las cosas a su manera, pero tan pronto como percibió la mano providencial de Dios en contra de su voluntad natural y su afecto natural, en lugar de murmurar y rebelarse, se rindió, se sometió al Señor, no revirtió la bendición, y esto es una evidencia de su fe. Finalmente se sometió a lo que era correcto. Versículo 28, capítulo 28, versículo 1. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo, le dio instrucciones, le dijo, no temes una esposa de las hijas de Canaán, no hagas lo que hizo tu hermano. Ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, el hermano de tu madre, y de allí toma para ti una esposa de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Consigue a alguien que sea de la familia, una pariente. Que Dios Todopoderoso te bendiga, y aquí hay una promesa repetida, te fructifique y te multiplique para que llegues a ser una multitud de pueblos, que también te dé la bendición de Abraham a ti y a tus descendientes contigo, para que poseas la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así que al final, el querido Isaac viejo se resignó, aceptó el propósito providencial de Dios a través de todas las maquinaciones pecaminosas de esas circunstancias extrañas, y murió en fe de que la promesa se cumpliría y que su hijo, Jacob, era el siguiente eslabón. Ahora eso nos lleva a Jacob y lo vamos a hacer rápido. Eso es lo que tendremos que hacer porque se nos acaba el tiempo. Pero regresemos a Hebreos 11. Es un poco difícil saltar entre Génesis y Hebreos, ¿no es así? Versículo 21. Por la fe Jacob, conforme estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la parte superior de su bastón. La vida de fe para Jacob fue como la de su padre Isaac. No fue el resplandor del sol en un día tranquilo y claro. Oh, no, su vida era turbia y fangosa y nublada y oscura y brumosa y todas esas cosas. Pero caminó por fe, como Isaac. Él enfrentó muchas luchas, muchos desafíos. Las victorias le llegaron muy, muy difícilmente. La niebla en su vida era espesa, el pecado era pesado, pero su fe nunca disminuyó. Vaya al capítulo 28 por un momento y veamos lo que podemos saber sobre él. Versículo 10, Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán. Llegó a un lugar determinado y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso debajo de su cabeza y se acostó en ese lugar. Él tuvo un sueño y aquí una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba hasta el cielo,
y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Aquí se reitera el pacto abrámico. Al siguiente, en la línea genética, la línea de descendientes, tus descendientes también serán como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el oeste, el este, el norte, el sur, y en ti y en tus descendientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Casi textualmente la promesa abrámica. Y aquí yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Hombre. Entonces Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, qué asombroso es este lugar. Esto no es otro que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Así que Jacob se levantó temprano por la mañana, tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la levantó como una columna, derramó aceite sobre su parte superior y la llamó, la convirtió en un altar, un lugar que conmemora el encuentro con Dios. La llamó Betel, que significa casa de Dios. Anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que hago y me da comida para comer y ropa que vestir y regreso a la casa de mi padre en seguridad, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como una columna será la casa de Dios y de todo lo que me dé ciertamente te daré la 10ª parte. Aquí hay indicación de su fe. Él quiere que el Señor sea su Dios. Él quiere dar generosamente. Él depende del Señor y vemos eso mucho más adelante en el capítulo 32, él está aterrado de su hermano Esaú. Jacob en el versículo 9 del capítulo 32, oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, regresa a tu país y a tus parientes y te prosperaré, que acabamos de leer. No soy digno de toda la bondad y fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque solo con mi bastón crucé este Jordán y ahora me he convertido en 2 compañías. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo que vendrá y me atacará, y a las madres con los niños, porque dijiste, ciertamente te prosperaré y haré que tus descendientes sean como la arena del mar, que es demasiado grande para ser contada. No podemos hacer eso si Esaú aparece y nos masacra a todos. Así que cuando usted ve la vida de Jacob, ve muchos problemas en su vida. Obviamente toda la duplicidad, todas las mentiras, todo el engaño. Sin embargo, él anhela que el Señor sea su Dios. Él anhela darle al Señor. Él busca al Señor en su hora de desesperación. Y él confía en que el Señor sea la fuente de su vida y la fuente de su protección. Y él lo fue. Lo fue. Llegó el momento para que Jacob falleciera. Y él traspasa el derecho de primogenitura. Él traspasa el derecho de primogenitura a José. Veamos el capítulo 48 de Génesis. Ahora sabe que estamos llegando al final, son los 50 capítulos. Y usted también sabe que nos saltamos mucho. Sucedió después de estas cosas que se le dijo a José, aquí tu padre está enfermo, así que él tomó a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, con él. José tenía 2 hijos. No quiero complicarlo demasiado aquí, amigos. Hablamos de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Bueno, cuando entraron en la tierra, las 12 tribus recibieron tierra. En realidad había 13 tribus de Israel, porque una de las tribus era José, pero su porción se dividió en 2 partes, Efraín y Manasés. Y los levitas de la tribu de Leví no tenían tierra, eran la tribu sacerdotal. Entonces José aparece con sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Ellos van a ser críticos para los propósitos de Dios. Por eso muchas veces los profetas se refieren a Israel como Efraín. Así que ellos entran. Tu hijo José ha venido. Isaac, lo siento Israel. Jacob cambió su nombre a Israel. Recupera sus fuerzas y se sienta en la cama. Jacob le dijo a José, Dios Todopoderoso se me apareció en luz en Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Me dijo, mira, haré que fructifiques y te multiplicaré, te convertiré en una multitud de pueblos, te daré esta tierra a ti y a tus descendientes después de ti como posesión eterna. ¿Lo has visto? No. ¿Has visto una gran nación? No. ¿Has visto gente como la arena del mar? No. Fue una promesa, murió creyendo que esa promesa era verdadera. Ahora tus 2 hijos que nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti en Egipto son míos. Efraín y Manasés serán míos, como Rubén y Simeón son míos.
pero tus descendientes que han nacido después de ellos serán tuyos, se llamarán por los nombres de sus hermanos en su herencia. Y él sigue, y lo más importante es la promesa que es pronunciada allí al principio mismo. Es transmitida a través de él a la siguiente generación, es decir, Efraín y Manasés. No voy a leer todo el resto de esto, pero baja al versículo 12. José los tomó de sus rodillas y se inclinó con el rostro en el suelo. Tomó ambos, a Efraín con su mano derecha hacia la izquierda de Israel, a Manasés con su mano izquierda hacia la derecha de Israel o de Jacob, y los acercó a él, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos. Aunque Manasés era el primogénito, bendijo a José y dijo: el Dios ante quien caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, y aquí hay otra indicación de la fe verdadera de Jacob, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendiga a los muchachos y que mi nombre viva en ellos y los nombres de mis padres, Abraham e Isaac, y que crezcan en multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le disgustó y agarró la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la cabeza de Manasés. José le dijo a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también se convertirá en un pueblo, él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y sus descendientes se convertirán en una multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por medio de ti, Israel pronunciará bendición, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso Efraín antes que Manasés. Por lo tanto, Efraín se convierte en otro nombre para Israel, al igual que Israel se convierte en otro nombre para Jacob. Israel le dice a José: estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a la tierra de tus padres. Allí está la fe de Jacob. Había escuchado a Dios, no podía cambiar de opinión, no podía mover sus manos, murió en fe sin haber visto los resultados. Eso nos deja solo a José. ¿Y qué dice en el versículo 22 de Hebreos capítulo 11? Simplemente dicho acerca de José, nos dice que él también, mientras moría, cuando estaba muriendo, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes con respecto a sus huesos. Él está muriendo ahora, él no ha recibido la promesa. La promesa ahora es muy antigua. Es muy antigua. Han pasado 200 años desde que se le dio a Abraham. Nadie la ha visto todavía. Todos han muerto sin verla cumplida. Ve a Génesis 50, el último capítulo de Génesis. José, versículo 22, está en Egipto. Él y la casa de su padre vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. José le dijo a sus hermanos en el capítulo 50, versículo 24, estoy a punto de morir, pero Dios seguramente cuidará de ustedes y los llevará de regreso de esta tierra. Les prometió esta tierra. Todavía estamos en Egipto, todos son nómadas, todos son vagabundos, nunca han estado en la tierra, nunca han poseído la tierra, nunca han tenido el reino, nunca han sido una bendición, nunca han experimentado la liberación y la salvación como pueblo, aún no son un pueblo. Estoy a punto de morir, pero Dios hará lo que Él prometió. Él prometió con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios seguramente cuidará de ustedes y llevarán mis huesos de aquí. Así que José murió a la edad de 110 años y fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. Hombre, murió como un extraño, sin nunca haber recibido la promesa. Ahora, ¿qué nos está diciendo el escritor de Hebreos? Ya lo entiende, ¿verdad? Estas son personas de fe. Digo, su vida entera se construyó en torno a esta promesa que se le había dado a Abraham y que se transmitió a estos otros 3 patriarcas. Y todo en sus vidas se centraba en la confianza que tenían de que Dios haría lo que dijo que haría, porque Dios podía ser confiado. Nunca lo vieron. Digo, esto es fe en su nivel más alto, ¿no es así? Estas no son personas que viven a un nivel bajo, pecadores absolutamente, duplicidad, engaño, absolutamente, débiles, vacilantes, a veces inmorales, absolutamente, viviendo en una época primitiva sin la revelación plena o las riquezas completas del Espíritu que conocemos hoy día. Tal vez lucharon de maneras que nosotros no, y tal vez por eso hubo un poco más de tolerancia hacia esas cosas, como indica la Escritura en el pasado. Pero lo que puede ser verdad acerca de esa parte de sus vidas no cancela lo que es cierto acerca del compromiso que hicieron de confiar en Dios.
no se dejaron disuadir de dar la bendición a quien le correspondía. Abraham no se la dio a Ismael, fue a Isaac. Isaac no se la quiso dar a Esaú, fue a Jacob. Jacob no se la quiso dar a Manasés, fue a Efraín. Todos murieron sin haberlo visto, murieron como extraños, vagabundos, nómadas, un par de ellos en tierras extranjeras. Esa fue la evidencia de su fe. Ellos creyeron en Dios por lo que no podían ver hasta la muerte. A menos de que piense usted que eso es algo muy inusual y heroico, eso es lo que también cree usted, porque el cielo que lo une usted a Cristo es un cielo que usted nunca ha visto. Eso es lo que significa vivir por fe. Señor, gracias de nuevo por el testimonio que hemos escuchado en esta gran historia. Estamos agradecidos por estos ejemplos de debilidad humana y de fragilidad humana. Y sin embargo, en cada caso, estos hombres fueron los receptores de la gracia soberana, la promesa del pacto, la bendición del pacto y la fe que ellos ejercieron fue una fe que los salvó a ellos, que los llevó a una relación contigo en la que tú te convertiste en su Dios y te adoraron, y te amaron, y te sirvieron. Algún día los conoceremos cuando los veamos en tu presencia. Que tengamos la misma confianza conforme vivimos y conforme lleguemos a la hora inevitable de enfrentar la muerte, que sabemos que cumplirá lo prometido, aunque no lo hayamos visto como Abraham. Esperamos una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, un país mejor que el que está aquí. Ponemos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Acumulamos nuestro tesoro en el cielo porque sabemos que allí recibiremos esa recompensa eterna. Somos como Abraham, Isaac, Jacob y José. Vivimos en promesas no cumplidas. Esta es la fe que nos concedes, que nos ancla a las glorias del futuro y nos libera de estar preocupados por un mundo pasajero. No queremos ser profanos como Esaú, mundanos. Queremos ser personas de fe. Ponemos nuestra esperanza en tu promesa. Gracias porque tu promesa es clara y está anclada en la palabra de Dios y anclada en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Gracias por esta obra poderosa. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.